Por favor, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Danos la gracia en esta noche para compartir tu palabra, Señor. Danos la gracia para recibir tu palabra también en nuestros corazones, Señor. Danos la gracia para ponerlo por obra también, Señor. Danos la gracia para vivirla, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos en esta noche, Señor. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Una de las familias en la Escritura que tiene muchas enseñanzas para nosotros es la familia de Jacob. ¿Se acuerdan? Una familia bastante grande, ¿no? Una familia que tiene muchas enseñanzas para nosotros, hermanos. Y la iglesia está formada de familias. Eso es lo que compone la iglesia. Y cada uno de nosotros, padres de familia, representamos a nuestra familia. Al final de cuentas, cada cabeza de hogar somos los que vamos a dar cuenta por nuestra familia, ¿verdad? Es lo que el pastor nos ha estado enseñando. Y al oírlo el domingo, yo decía, Señor, qué responsabilidad tan grande la que tenemos nosotros los hombres casados. Y sí, yo me recordaba cuando Eva come ese fruto prohibido en el Edén, cuando el Señor viene, a quien llama no es a Eva, ¿verdad que no? Él viene preguntando a Adán, ¿dónde estás? Porque él era responsable. Y somos responsables de nuestra casa, somos responsables de cómo la organizamos, cómo la guiamos, cómo la llevamos. Y la familia de Jacob, hermanos, es una familia que tiene mucho que enseñarnos a nosotros como padres de familia. Y quiero hacer un poquito de historia y quiero mencionarlo también porque es legítimo que lo diga. Mucho de esto yo lo leí de uno de los mensajes del hermano Carlos Spurgeon, y de ahí surgió la idea de este mensaje. Pero déjenme hacer un poco de historia. Cuando Jacob se va, sabemos que se va a vivir a la familia de Labán, ¿se acuerdan? Era su tío, pasa un tiempo ahí él es tratado de muchas formas. Él finalmente logra casarse con Raquel, después de haber sido engañado y haber servido a Labán por mucho tiempo. Y hubo un tiempo en el que él se retira por fin. Al final se retira de Labán, de su tío, y empieza a hacer su vida. Por otro lado, Dios le empieza a dar muchos hijos. Le empieza a dar hijos por Lea y después por las sirvientas de sus esposas. Y empieza a hacerse de muchos hijos. Pero llega un tiempo en el que él decide encarar aquello por lo cual había huido de su casa, que es su hermano Esaú, ¿se acuerdan? Dice, por fin llegó el día y voy a encarar a mi hermano. Y él obviamente tenía mucho temor en su corazón. Lo podemos ver en Génesis. Tal vez abrimos nuestras Biblias en Génesis 33 y lo dejamos ahí. No vamos a estar leyendo muchos pasajes, pero déjelo ahí para cuando toquemos algún verso. Y él ya tenía una casa grande, una familia grande, con siervos, con sus hijos, con sus esposas, sus concubinas, y manda delante de él a Lea con sus hijos, y después a Bila, y después a Lea, pero va poniendo varios grupos, y hasta él dice la escritura que al final iba él con Raquel y con José, los más pequeños, y se encuentra con Esaú. Esaú dice en el capítulo 33 de Génesis que él venía con 400 hombres, y él pues era solamente su familia. Y tuvo que haber sido muy impresionante, hermanos, muy impresionante tener el temor de su hermano enojado que le había robado la eso, ustedes lo dicen mejor que yo. Y tener que encontrarlo. Y cuando él lo enfrenta, Esaú viene armado con 400 hombres, hermanos. Yo me imagino que al pobre Jacob le temblaban las piernas, ¿no? Pero le dice cuando lo encuentra su hermano: Jacob, ¿qué pretendes con todo esto? ¿Por qué me mandaste a los niños y a las mujeres primero delante de mí? Y después también le había mandado regalos.
Y le dice Jacob: lo he hecho para hallar gracia delante de tus ojos. Por favor, recibe todo lo que te doy. Y Esaú le dice: mira, Jacob, yo ya tengo bastante, no necesito lo tuyo. Tómalo. No, y se empiezan a discutir: tómalo, hermano mío, te lo doy, mira, es tuyo. Y por fin Esaú lo recibe. Pero, hermanos, todos sus hijos y todos sus siervos y sus esposas, cuando vieron a Esaú, dice la Biblia, está ahí, no lo vamos a leer porque es largo y es un poco larga la prédica. Dice que se inclinaron ante él. Y todos se inclinaron ante él. Ya no eran niños, muchos de ellos ya eran jóvenes, grandes. Y las mujeres y todos se inclinaron ante Esaú. Porque era impresionante. Jacob había estado criando a sus hijos en lugares desérticos, en lugares desiertos, en tiendas. Pero Esaú, hermano, ya venía de habitar en una ciudad. Ya había hecho parentesco con otros. Era un hombre poderoso sobre la tierra. Y esto causó en los hijos de Jacob una impresión muy fuerte. ¿Por qué lo digo? Vamos a verlo más adelante. Causó una impresión porque ellos se inclinaron ante él y ellos pudieron ver un comparativo en la familia de su papá y en la familia de su hermano. ¿No es cierto que cuando nuestros hijos ven a sus primos, hay un comparativo? Siempre cuando no tenemos familia lejana y por fin los vemos, decimos: mira estos primos cómo son. Y nuestros hijos conviven con ellos y todo. Ellos estaban viendo, hermanos, que Esaú venía acompañado con un gran séquito, con hombres armados, 400 hombres. Y era impresionante para ellos que habían vivido apartados y solos. Después de esto, ellos se abrazan. Esaú le dice: yo te voy a encaminar, hermano mío. No me encamines. Ve tú adelante, Esaú. No, yo tengo hijos pequeños y tengo crías que acaban de dar a luz, y si yo sigo tu paso, pues muchos de ellos mis animales van a morir en el camino. Por favor, vete tú. No, yo te encamino, hermano mío. No, vete tú. Y al final Esaú se va y se despide de Jacob. Entonces Jacob dice que sigue su camino y llega a una tierra que se llama la tierra de Sucot. Capítulo 33, verso 17. Desde el 15 voy a leer. Esaú dijo: daré ahora contigo a la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo: ¿para qué esto? Halle yo gracia ante los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Y Jacob fue a Sucot y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Ahora, hermanos, Hebreos 11, hablando de la fe de Abraham y los hombres de fe, dice que Abraham moró en tiendas junto con Isaac y Jacob. Y el padre Abraham e Isaac, en todo su peregrinaje, hermanos, nunca construyeron unas cabañas. Después de este encuentro en la vida de Jacob y en su familia, sí hubo, hermanos, algo que los motivó a él y a sus hijos a decir: papá, echemos raíz. Mira mi tío Esaú, mira cómo ha prosperado, mira. Hermanos, ellos han de haber traído lo más novedoso. Recordemos que ellos venían de una ciudad y básicamente Jacob estaba viviendo en el desierto, hermanos. Era tal vez impresionante ver caballos, ver vestidos diferentes. Eso es lo que pasa cuando nosotros somos de pueblo y vemos a los de la ciudad, ¿no es cierto? Hay cierta impresión. ¡Wow! Mira esto, mira aquello. Eso es lo que estaba pasando con ellos. Después de este encuentro y de esa cierta influencia, los hijos de Jacob incitaron a su padre de alguna manera, hermanos, que dice que Jacob, después de esto, empezó a levantar unas cabañas y pretendía echar raíces en Sucot. ¿Era este el plan de Dios para Jacob? No era el plan de Dios para Jacob, hermanos. No era. Más adelante, sigamos leyendo en el verso 18. Dice: después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venían de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Eso es otra cosa que nunca el abuelo Abraham hizo, comprar alguna tierra. Compró una para enterrar a su esposa, ¿se acuerdan? Pero Abraham, con todas las promesas de Dios sobre su vida, hermanos, siguió su vida y su peregrinaje como extranjero en esta tierra. Ahora nosotros, cuando nos comparamos con el mundo, hermanos, como cristianos,
nosotros con un llamado de Dios, con familias, con un llamado de Dios, separados por Dios, diferentes al mundo, empezamos a tener un comparativo con el mundo. Hermanos, en nuestro corazón hay el deseo de empezar a echar raíces en este mundo. ¿Están conmigo? Quiero ir con esta historia y irlo aplicando a nuestras vidas. Y espero en Dios poderme explicar muy bien. Empieza a ver en nuestro corazón echar raíces, hermanos. Ya no caminamos y andamos en esta vida más como extranjeros y peregrinos, como la Biblia nos enseña, como nuestros padres nos enseñan, sino que decimos: quiero asegurar un futuro aquí en esta tierra. Quiero tener un patrimonio. Quiero estar seguro que cuando llegue a mi vejez tengo un buen fondo de retiro. No es malo. Es malo poner todo nuestro interés en eso. Y esto estaba cruzando por los pensamientos de Jacob y sobre todo por sus hijos, hermanos. De tal manera que no solamente edificó cabañas, ya no estaba en tiendas. Las tiendas eran provisionales, ¿verdad que sí? Cuando vamos a camping, nuestras tiendas que llevamos ahí son provisionales. No nos vamos a quedar ahí. Y ahora eran tiendas que eran más fácil levantar, empacar y seguir adelante. Las cabañas no. Y más adelante dice que en Siquem, frente a Siquem, acampó otra vez y edificó ahí, y compró ahí un terreno ya. Ya quiere decir, este es mi terrenito, este es mi patrimonio. Y gracias a Dios que lo compró, pero de todos modos no deja de insinuar la idea de echar raíces en este mundo. En ese mismo terreno es donde se abrió el pozo de Jacob. En ese mismo lugar sucedieron otras cosas, no recuerdo, pero hay dos acontecimientos. En este lugar fueron enterrados los huesos de José precisamente. Entonces sirvió la inversión. Pero hermanos, la aplicación para nosotros es esa. ¿Somos extranjeros en esta tierra y peregrinos de verdad? O cuando vemos cómo el mundo trata de afianzar su futuro, trata de asegurar su futuro, trata de asegurar su vejez y su patrimonio para sus hijos, nos hace a nosotros vacilar de cuál es la voluntad de Dios para nosotros, y nosotros también pretendemos imitarlos haciendo lo mismo e involucrándonos, como cantábamos en esta noche, en afanes y distracciones que nos desvían de los propósitos de Dios. ¿Me explico, hermanos? Eso es lo que estaba pasando aquí, hermanos. Ahora, ellos acampan cerca de Siquem. En el capítulo 34, nosotros nos damos cuenta de la historia. Es la historia de Dina, hermanos, la única hija de Jacob. Su única hija, su única hembra. Acamparon ahí. Los muchachos estaban muy contentos de que por fin podían convivir con otros jóvenes, ¿no? Por fin vamos a convivir con otros jóvenes. ¡Wow! Los varones dicen, por fin vamos a conocer tal vez otras muchachas. Ya estaban grandes, hermanos. Ya no eran niños. Pero ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa en esta historia? Todos conocemos la historia de Dina, ¿no? Ellas llegó, fueron invitados a ese lugar, fueron deslumbrados por el príncipe de Siquem. El príncipe tomó a Dina, la deshonró, y no vamos a entrar en detalles, pero de aquí se suscita, hermanos, una de las historias más trágicas y más dolorosas en la vida de Jacob. Cuando Leví y Simeón quieren vengar a su hermana, la deshonra de su hermana, y lo engañan de una forma horrible a los habitantes de Siquem, pidiéndoles que hicieran algo, se circuncidaran, y en el día en que estaban más cansados y más adoloridos, ellos vienen y matan a los varones, incendian todos, se llevan las riquezas, se llevan todo. Pero ocurre una gran desgracia en la vida de Jacob. Y si un hombre fue tratado, hermanos, si una familia fue tratada en la Biblia, es la familia de Jacob. Ahí sucedió de todo, hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando nos acercamos nosotros y queremos tener amistad y compañerismo con otros que no conocen a Dios, con el mundo, como en este caso? Podemos empezar con ciertos deslumbres, como vimos en el capítulo anterior, deslumbrados por las cosas del mundo y la gente del mundo, hermanos. Pero cuando se involucran ya, como Dina y la familia de Jacob, en este caso con los siquemitas, hermanos, hay desgracias en la familia. No podemos involucrarnos
con aquellos que no quieren nada con Dios. No podemos involucrarnos con aquellos que dice la Biblia que son hijos aún del diablo, como nosotros antiguamente éramos. Pero bendito Dios que ya no, hermanos. Amén. Hermanos, hay desgracias. Jacob tuvo por estas decisiones que sacrificar a su hija, hermanos, y pasar una pena tan dolorosa, tan amarga en su vida, que lo marcó, por acercarse al mundo y convivir y entremeterse con el mundo. La Biblia nos dice que en nada tenemos que estar involucrados con él. El apóstol Juan dice: no améis el mundo, ni las cosas que hay en el mundo. En otros pasajes encontramos que la luz y las tinieblas no se pueden mezclar. Es como agua y aceite, nunca fueron hechos para que se mezclasen. Como agua y fuego, nunca se van a mezclar. De la misma manera nosotros, hermanos, tenemos que mantener nuestra casa en orden para que estas circunstancias no lleguen a tocar la vida de nuestros hijos, hermanos. A veces somos muy condescendientes con nuestros hijos mientras van creciendo. Cosas que a veces no nos permitían a nosotros como hijos, ahora nosotros se las estamos permitiendo a ellos como padres que somos. Ya sabemos la historia que mucha gente dice: es que yo no tuve, por eso le doy a mi hijo. Es que a mí no se me permitió, por eso le permito. Y si a nosotros nos tenían con una cuerda aquí cerca, nuestros padres, nosotros queremos soltar la cuerda para que vayan un poco más allá. Pero hermanos, yo les advierto que ese camino es un camino que puede terminar con una gran deshonra sobre nuestros hijos, como en el caso de Dina. Una gran deshonra, hermanos. Hermanos, la vida de Jacob tiene una gran lección. Estos capítulos que vamos a estar tocando tienen una gran lección para nosotros, para hacernos recapacitar en esta noche y decir: Señor, ¿cuál es el estándar que yo debo de tener para mi casa? ¿Qué es a lo que tú nos has llamado como familia? ¿Cuáles son los conceptos, los preceptos, los estatutos que tú quieres que yo como padre y madre, hermanos, lleve en mi hogar? No podemos bajar los estándares, hermanos, solo porque nuestros hijos crecen. No podemos bajar los estándares, hermanos, de Dios, solo porque la tecnología es nueva hoy. No porque el mundo esté cambiando y cada vez el mundo nos quiera considerar a nosotros como anticuados, como torpes, como desviados, como inadaptados. No podemos bajar nuestros estándares, porque esos estándares los marcó Dios y no nosotros, hermanos. ¿Están de acuerdo conmigo? No son los estándares de ellos, no vivimos por sus estándares. Jacob se estaba acercando a esta ciudad y estaba permitiendo que los estándares de aquella ciudad, de su hermano, que Esaú representa a la carne, afectaran a sus hijos, a su simiente. Y a consecuencia de esto, él condescendió con sus hijos. Él fue más, ¿cuál es la palabra que puedo usar? Más alcahuete con sus hijos. Y tuvo que pagar, hermanos, un precio muy alto: la deshonra de su hija. Más adelante, hermanos, dice el capítulo que por esta deshonra, Leví y Simeón hacen atrocidades. Ustedes saben la historia, ¿no? Creo que la acabamos de leer en la lectura bíblica, ¿no? Entonces está fresco en la memoria de cada uno de nosotros. Pero mire lo que dice Jacob, capítulo 34, versículo 30. Dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Y miren los sinvergüenzas cómo contestan. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Qué contestación tan dura hacia un padre, ¿no? Mejor se hubieran quedado callados. Pero Jacob dice: me habéis turbado, me habéis hecho abominable. Y ahora esta gente, los fereceos, los cananeos, van a venir en contra de mi familia y me van a destruir. Habéis hecho un gran mal.
Y sus hijos, en su dureza de corazón, en vez de responder: papá, sí, cometimos un error, perdónanos, se nos calentó la cabeza y no supimos cómo actuar, papá, fue nuestro carácter, en fin. Dijo: ¿y habríamos de permitirlo? No, de ninguna manera. Hermanos, Jacob sí tenía temor. Jacob sí tenía miedo. Estaba en juego, hermanos. ¿Sabe qué estaba en juego en este momento? Que las promesas de Dios sobre Abraham y su descendencia se cortaran en un instante en la vida de Jacob por la desobediencia de sus hijos. ¿Se dan cuenta, hermanos? De la misma manera que aquel sacerdote Elí fue cortado del sacerdocio, fue cortado de ministrar al Señor, de perder la oportunidad de estar en la presencia de Dios, de pasar a la historia como un hombre de Dios, hermanos, sus hijos cortaran con su ministerio. ¿Se dan cuenta? Estaba en la balanza, hermanos, ya casi en una línea muy fina para caer al vacío, todas las promesas de Dios sobre la familia de Abraham. Por eso él dice: me habéis turbado, me habéis hecho abominable, y ahora estos van a venir y me van a destruir a mí y a mi casa. Él sabía que las promesas de Dios sobre su padre Isaac y su abuelo podrían terminar aquí. Dios iba a levantar a otra familia. Dios lo iba a hacer, hermanos. Dios podía haberlo hecho, ¿no es cierto? Dios podía decir: este hombre terminó siendo un hombre sin el amor por esas bendiciones y esa herencia. Podría haber levantado otro Abraham. El Señor podía, hermanos, pero estaba en juego, hermanos, las decisiones de nuestros hijos. Escúchenlo, hermanos. Usted dirá: hermano Abraham, usted tiene hijos pequeños. Es cierto, hermano, tiene razón. Pero las decisiones de nuestros hijos afectarán nuestra vida como padre. ¿Saben por qué, hermanos? Porque tendremos que dar cuentas por ellos. En otras palabras, Jacob estaba por dar cuentas por sus hijos delante de Dios y perder todo por este acto. Pero todo a consecuencia, hermanos, todo a consecuencia de empezar a acercarse al mundo cada vez más y más. ¿Me explico, hermanos? ¿Están conmigo, hermanos? Que podamos recapacitar en esta noche qué estamos haciendo con nuestros hijos. Yo he escuchado esto: mientras que nuestros hijos son pequeños, uno los lleva, los somete, tiene mucha autoridad sobre ellos. Pero cuando llegan a los 15, 16, 17, 18, que ellos ya son mayor de edad, pareciera que nosotros, los padres, dicen: no puedo hacer ya nada. Hermanos, Jacob hizo algo y lo vamos a ver. Ahora, Dios, este es un mensaje de esperanza, porque Dios, que es clemente, hermanos, que se complace en tener misericordia, en vez de permitir que eso sucediera, en vez de permitir que los cananeos y fereceos vinieran y los destruyeran, Dios se mete en el camino. Porque, hermanos, Jacob era un hombre de Dios. No había llegado a la perfección, pero era un hombre de Dios. Amén. Pero bendito sea Dios que Él se mete en nuestras vidas. Bendito sea Dios, hermanos, que Él se cruza en nuestros caminos. Bendito sea Dios que no nos deja dar el último paso al precipicio sin antes decirnos: espérate, no lo des, regrésate un momento. Y esto fue lo que pasó en la vida de Jacob. Capítulo 35. Aquí estamos, la intervención de Dios. Dice: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate ahí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. El Señor se me aparece, hermanos, de alguna forma, no sé si en sueños y no sé cómo, pero el Señor interviene y le dice: Jacob, detente, levántate y sube a Betel. Hermanos, es impresionante cómo el Señor actúa en este momento, pero es
también muy precioso cómo el Señor le da esta instrucción. Le dice: Jacob, levántate y sube a Betel. ¿Qué es Betel para la vida de Jacob, hermanos? ¿Se recuerdan? ¿Qué representa, hermanos? ¿Qué representa Betel en la vida de Jacob? Cuando Jacob huía de Saúl, hermanos, temeroso, sin nada, sin saber a dónde iba, sin nada en los bolsillos, con nada más que con su cayado, llega a un lugar y cansado y se recuesta. Dice que puso de cabecera una piedra para dormir, y ahí tiene sueños y ve la escalera y ángeles que suben y bajan, y de arriba el Señor, y él se levanta asustado y dice: este es el lugar donde está Dios. Y ungió la piedra, hermanos, como un representativo, como un tipo de ungir a Cristo. ¿Verdad que sí, hermanos? Eso representaba a Betel para él. Y el Señor le dice: Jacob, regresa a ese lugar, Jacob. No lo mandó más adelante, no le dijo: sigue tu camino, no te preocupes, todo va a estar bien. No, regresa a ese lugar. ¿Qué más representaba para él, hermanos? Representaba recordar lo que él había experimentado en ese lugar. En ese lugar, no vamos a ir ahí, pero dice que cuando él estuvo ahí dijo: Señor, si tú me bendices, Señor, si tú me prosperas, si tú provees para mí, Señor, me das, porque no tengo nada, Señor. Si me das, me bendices materialmente, si tú guías y estás conmigo en todo mi camino, tú vas a ser mi Dios. Y yo te voy a pagar los diezmos. Ese es el voto que hizo él ahí. Y el Señor, hermanos, en ese lugar lo escuchó y lo encontró. Y después toda la historia vemos cómo desde ese momento Jacob empieza a prosperar y le empieza a ir bien. Y el Señor está con él. Y aunque el hombre, Labán, su tío, y los hombres querían de alguna manera engañarlo, Dios siempre obraba para que las cosas le salieran bien a él. De modo que salió de ahí, hermanos, lleno de ganado, lleno de hijos. Y en este momento le dijo a él: Jacob, regresa ahí. Betel representaba su primer encuentro con el Señor. Representaba, en otras palabras, lo que representa para nosotros, hermanos, nuestro primer amor. Nuestro primer amor, hermanos. Es el lugar, como dijo la hermana, el lugar donde él hizo un voto. Donde le dijo: si tú me ayudas, Señor, si tú estás conmigo, tú vas a ser mi Dios. Ya no más el Dios de Abraham, ni el Dios de Isaac, sino el Dios de Jacob. Y eso es lo que nosotros ahora decimos, ¿no, hermanos? No solamente el Dios de Abraham, de Isaac, sino el Dios de Jacob, hermanos. Eso representaba Betel para él, hermanos. Era el lugar donde él levantó un altar y conoció al Señor. Era el lugar donde él había orado. Era el lugar donde él había alabado al Señor, hermanos. Betel representa para nosotros el lugar del encuentro con Dios. Y como Dios tenía tanto interés en él y en la familia de él, le dijo: Jacob, levántate y sube a Betel y erige un altar otra vez ahí. Regresa a esa vida que tenías al principio conmigo. Hermanos, nos acercamos al mundo, condescendemos con los hijos, los dejamos que vayan. ¿Saben por qué? Porque hemos perdido el lugar del primer amor, el lugar de los encuentros con Dios, el lugar donde pasamos de rodillas ungiendo la piedra con nuestras lágrimas, hermanos. El lugar donde encontramos en las Escrituras la verdad de Dios. Eso es Betel para nosotros hoy en día, hermanos. El lugar donde encontramos al Señor, sea con alabanza en nuestros holocaustos, sea leyendo la Escritura con un amor profundo y siendo deslumbrados por ello. El lugar donde oramos y el Señor está ahí, hermanos. Eso es Betel para nosotros. Y si su casa está en desorden, hermanos, si nuestras casas están en desorden, si hemos dejado que nuestros hijos crezcan y se vayan y estén desorganizados y malcriados y todo lo que usted quiera, hermanos, el consejo de Dios es: sube a Betel y edifícame un altar ahí otra vez, en el lugar donde yo primeramente te encontré,
el lugar donde fuimos transformados, el lugar donde el Señor nos mudó el corazón, hermanos, el lugar donde nacimos de nuevo. Eso es Betel para nosotros, hermanos. Eso es lo que representaba Betel para Jacob. Hazlo, le dijo. Ahora, Jacob no solamente estaba lidiando con esas cosas, hermanos, con los caracteres de sus hijos. Recordemos que cuando su querida esposa Raquel salió para ir con él, para seguirlo, ella se llevó un recuerdito muy grande de su papá. ¿Se acuerdan qué era? Los ídolos de su padre. Y por todos estos años, hermanos, Jacob no había tratado con su mujer acerca de los ídolos que tenía. ¿Ustedes creen que Jacob no sabía? Hermanos, ¿cuántos años vivió con Labán? 21. Sirvió 7 por Lea, luego otros 7 por Raquel, y luego se quedó otros 7. ¿Ustedes creen que 21 años no es suficiente para conocer un suegro? Suficientes, ¿no? Ahora, nunca había tratado con eso. Nunca había tratado con los ídolos que había en su familia. Yo no sé por qué. Podemos pensar muchas cosas, pero miren lo que sigue diciendo en el versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que estaban, los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros. Por fin, hermanos, él pretende terminar con eso en su casa. Hermanos, nosotros podemos estar viviendo pensando que vamos por buen camino como Jacob, haciendo caso omiso de lo que está pasando con nuestros hijos, cerrando los ojos, volteándonos. No queremos darnos cuenta, ni hemos querido enfrentar esa situación. No hemos querido poner un alto, no hemos querido poner un hasta aquí. Hermanos, si vamos a ir a adorar al Dios de Betel, tenemos que dejar los ídolos atrás. Tenemos que tratar con nuestra familia. Hermanos, padres de familia, hermanos, ¿verdad que tenemos un compromiso muy fuerte? ¿Verdad que sí, hermanos? Tal vez si lo hubiéramos entendido antes de casarnos, lo hubiéramos pensado mucho. Pero gracias a Dios que el amor es ciego. Si no nos hubiéramos casado, hermanos. Pero ya casados, ya estando aquí, ¿verdad que tenemos un compromiso fuerte? ¿Verdad que tiene que llegar el tiempo en que tratemos aún con nuestras esposas? Hermanas, tiene que llegar el tiempo en que nos sometamos, en que pongamos el hombro, en que nos demos cuenta de lo que hay en nuestras casas. Un ídolo puede ser muchas cosas, hermanos. Un ídolo puede ser muchas cosas en nuestra familia. Yo no voy a decirles que es un ídolo en esta noche, pero él dijo, verso 2, otra vez: Jacob entonces dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Limpiaos, límpiense, les dijo. Nos vamos a limpiar porque nos vamos a ir a encontrar con Dios. Cámbiense sus vestidos. Él tocó dos cosas, hermanos: la limpieza, que representa un perdón, un estar a cuentas con Dios, hermanos. Él estaba motivando a sus hijos y a sus mujeres a que estuvieran limpias, a que si hubiera algún altercado, como dice la Biblia, si hay algo en nuestros corazones, primero ve y arréglalo antes de que vengas a presentar tu holocausto o tu sacrificio al Señor. Primero ve y arregla eso. Y Jacob es lo que le estaba diciendo: primero se arreglan, se limpian, límpiense en su corazón, porque vamos a ir con el Dios que me apareció en el camino cuando yo huía de Saúl, mi hermano. Y múdense sus ropas, cámbiense ya lo que está ahí. Como dice Hebreos, despojémonos ya, hermanos, de todo peso que nos asedia de pecado y corramos la carrera que tenemos frente a nosotros, hermanos. Ahora el Señor estaba con Jacob. Miren lo que sucede enseguida. Limpiaos y mudad vuestros vestidos, verso 3. Y levantémonos
y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, plural, no solamente ella, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Había muchos dioses en su familia, hermanos, pero Jacob llegó el momento en que dijo: hasta aquí, no más. Jacob entendía muy bien la palabra de exhortación que había venido. Él había visto muy bien lo que estaba por suceder, hermanos, porque estaba a punto de caer al precipicio. Y así tomó una resolución cuando Dios interviene, y él dijo: esta es la palabra de Dios y voy a actuar. Y dice que ellos le dieron los ídolos y aún los zarcillos que había. Zarcillos son aretes o colijes. Ahora, no está mal que las mujeres tuvieran zarcillos y colijes, ¿verdad que no? No está mal que las hermanas tengan aretes. Pero, hermanos, un comentarista de la Biblia dice que esos eran como amuletos de la buena suerte, cosas que eran de supersticiones, cosas que la gente se cuelga a veces, ¿no? Y eran prácticas mundanas y paganas, y ellos todavía las traían. Y Jacob está tratando hasta lo más profundo con su familia, sacando de sus corazones los ídolos, las supersticiones, las ideas mal concebidas. Dije: sáquenlo. Y ellos, hermanos, bendito sea Dios, le dieron a Jacob todo. Y él agarró y los llevó a un árbol y los enterró y los dijo: hasta aquí llega esto en mi familia. Hermanos, que el Señor nos pueda dar a entender a nosotros cuáles son las áreas donde debemos de pelear por los nuestros, cuáles son las áreas donde tenemos que tratar con nuestros hijos. Que el Señor nos abra los ojos espirituales para poner un alto ahora que estamos a tiempo. Y si ya no está a tiempo, hermanos, levántese, suba a Betel, edifique un altar otra vez con su familia ahí, y el Señor le mostrará cuál es la clave para vencer. Amén, hermanos. Él subió, llegaron a Betel. En el versículo 6, 34:6, y llegó Jacob a Luz, que está en la tierra de Canaán, esta es Betel, y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y le llamó él Betel, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces edificó un altar. Oh, hermanos, qué importante es que en nuestra casa haya un altar de Dios. Escúchenme, hermanos, qué importante es que en nuestra casa haya un altar de Dios. Que tengamos un tiempo como familia para buscar al Señor. Y no solamente como familia, individualmente también, hermanos. Jóvenes que ya están grandecitos, si por X razón no se pudo hacer el altar en la casa, el holocausto en la casa, tienen ustedes toda la obligación de pararse a cualquier hora y buscar al Señor por su propia cuenta también, hermanos. Amén. Padres de familia también. A veces yo sé que cuesta, pero hermanos, no se minimiza, o no solamente porque no hayamos hecho la alabanza con nuestros hijos, no podemos nosotros pararnos en cualquier otro tiempo, la madrugada aún, y buscar al Señor, hermanos. La cuestión es que haya en nuestras casas un tiempo donde nosotros busquemos y edifiquemos este altar, como dice la palabra aquí. Entonces Jacob llegó a Betel, edificó un altar y alabó al Señor, hermanos. Miren, hermanos, yo creo profundamente, porque después tenemos historias difíciles. Los tratos de Dios para Jacob no se acabaron aquí. Después tenemos a Rubén y otras cosas que vienen difíciles. Pero en este lugar, hermanos, en este lugar tenemos a un José. Y José ya era un muchachito aquí, que estuvo en ese evento en particular de Betel. Él estuvo ahí, hermanos. Y tal vez yo lo creo con todo mi corazón, que en ese momento José fue tocado
de alguna manera especial y profunda. Y por el resto de sus días, hermanos, aunque vivió lejos de su padre, tenía todos los días este evento en particular, viendo a su padre edificando un altar para el Dios que le había aparecido a él y que había venido otra vez a intervenir en su vida. Y había visto la gloria de Dios en ese lugar con su padre, que por toda su vida, el resto de su vida, lejos de su padre, en Egipto, él tenía la gracia para seguir buscando al Señor y llegar a ser el hombre que José fue, hermanos. Dios sabe el camino y el corazón de nuestros hijos. El corazón de nuestros hijos está en la mano de Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, pero al final ellos decidirán. Pero hermanos, si tienen estos encuentros, si nos ven levantando un altar, si nos ven clamando y gimiendo, encontrándonos con el Señor, ellos van a tener en sus cabezas, en sus mentes, en su recuerdo, que ese es el camino que Dios ha trazado también para ellos. Amén, hermanos. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos la resolución de subir a Betel, de volver otra vez a nuestro primer amor, hermanos? ¿Qué pasa cuando nosotros volvemos a ese lugar? Decimos: Señor, aquí estamos. Hemos andado en afanes, hemos andado en otras cosas, errantes, perdidos, nos hemos desviado, hemos perdido la visión que teníamos al principio. Pero cuando volvemos ahí, hermanos, miren lo que pasa. En el verso 9 apareció. Bueno, el verso 8 habla de la muerte de Débora, ama de Rebeca. No lo voy a tratar ya por el tiempo, pero tiene un aspecto especial también. Pero en el verso 9 dice: apareció otra vez Dios a Jacob cuando venía vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Hermanos, cuando Él viene y vuelve, como el Señor le había dicho: levántate y sube a Betel, el Señor renueva el pacto con Jacob. Él renueva las promesas que una vez ya les las había dicho. Cuando nosotros volvamos ahí, hermanos, Él renovará sus promesas sobre nuestras vidas. Él hará otra vez que nuestros corazones ardan, hermanos, y más profundamente, porque aquí le dice: reyes saldrán de ti y de tus hijos. Él aclara y aumenta la visión. Eso no le fue dicho a Abraham, pero ya Jacob le dice: reyes, Jacob, ahora reyes van a salir de ti. Hermanos, qué promesa tan preciosa, después de tener 2 hijos salvajes. ¿No es cierto? Dice: no te preocupes, de tu descendencia saldrán reyes. Y sí, hermanos, vino el rey David y el rey glorioso, Jesucristo. Qué promesa tan preciosa, hermanos. Dios confirma el pacto y sus promesas cuando volvemos a Betel. Hermanos, cuando nos volvamos, el Señor ampliará otra vez la visión que teníamos al principio. Y no solamente la ampliará, la hará clara. La entenderemos, la veremos. Y el Señor estará comprometido con nosotros de una manera especial. De tal manera lo hizo en Jacob, que le dijo: Jacob, ya no vas a ser más el mismo. Ahora vas a ser Israel. Hermanos, qué glorioso. Pero todo esto, porque Él subió a Betel, el lugar donde había conocido una vez a su Dios. Hermanos, la condición en la que nosotros estemos, nuestra familia, nuestros hijos, aún es arreglable, aún tiene solución, aún se puede reparar. Si nosotros, como Jacob, subimos a Betel una vez más, si nos volvemos a ese lugar donde una vez encontramos al que ahora es nuestro Dios y que ha estado con nosotros por todo este camino, todos estos años por donde hemos andado. Hermanos, volvámonos al lugar donde nuestras lágrimas una vez más
mojen esa piedra. Edifiquemos una vez más el altar de Dios en nuestras vidas, para que tenga repercusiones en nosotros y en los que saldrán de nosotros, hermanos. Amén. Pongámonos de pie. Oremos a Dios, hermanos. Digámoselo en nosotros: Señor, haznos volver a Betel. Queremos subir a Betel. Queremos estar ahí donde tú nos encontraste, Señor. Vamos a cantar: sé tú nuestro Dios. ¿Sí? ¿Me ayudas? Señor, en esta noche te queremos pedir, Señor, que tú nos dé la gracia, Señor, para caminar, para subir a Betel, para llegar al lugar donde una vez te conocimos, Señor. El lugar donde tú te comprometiste y nosotros nos comprometimos contigo también, Señor. Donde hubo un pacto, Señor, donde hubo una renovación, donde no teníamos nada ni éramos nadie, Señor. Pero tú apareciste, tú saliste al encuentro, Señor, y nos tocaste y nos encontraste como aquel buen samaritano, Señor, heridos por este mundo, tirados. Oh Dios, y nos subiste sobre tu caballo y nos curaste las heridas y nos llevaste al mesón, Señor. Oh Dios Santo, ayúdanos a volver otra vez, Señor, al lugar de la oración, del ruego, de la lectura de la Biblia, Señor, de la alabanza, de esperar en tu presencia, de llorar en tu presencia, de quebrantarnos en tu presencia, de inquirir, de esperar, de buscar, de tocar, de encontrar, Señor. Por favor, Cordero de Dios, encuéntranos. Oh, no queremos, Señor, acercarnos al mundo de tal manera que haga estragos en nuestras vidas y la vida de los nuestros. Tú nos has llamado a ser una nación separada, Señor, independiente, santa para ti, Señor. Y queremos caminar, Señor, en esa visión. Por favor, Señor, escribe tus leyes en nuestro corazón y sé tú nuestro Dios, Señor. Sé tú nuestro